Tanto nos gusta este segmento de análisis, nuestra mesa en A Tiempo, que llega a ustedes a través de Unión Radio y de IBC, dentro y fuera de Venezuela. Temas en profundidad, temas que proponen reflexión, acción y solución, que pretenden sensibilizar. Y en la Venezuela de estos tiempos, colmada de problemas, se agrega el tema de la sequía y todo lo que conlleva. Qué increíble prestarle atención al lenguaje de la naturaleza, sus cambios, sus respuestas, sus temperaturas o climas y cómo pueden cambiar los colores. En las horas recientes hemos tenido que notificar con dolor cómo el Cerro del Ávila en Caracas, distintas zonas del país, le tocó recientemente a ese túnel hermoso, icónico de la Caracas de siempre, ese túnel de bambú que está cerca de la Casa Club del Country Club en su avenida principal, también sufrió los rigores del fuego. Bueno, hoy vamos a hablar del ambiente, vamos a hablar particularmente del agua, un tema que no podemos poner a un lado. Me acompaña a mi lado derecho Juan Carlos Sánchez, doctor en Ciencias Ambientales, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2007 por su investigación sobre el cambio climático. Del otro lado de la mesa está Alejandro Aguilera, ingeniero civil, secretario general nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela, MOVED. Y más adelante también contaremos con la presencia de Alicia Villamizar, secretaria del Comité de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Bueno, el cambio climático en Venezuela. Bienvenidos. Estamos conversando antes de ir al aire sobre esto que estamos viendo, estos incendios que se presentan en el Ávila. Y cada vez que se presentan, yo me vuelvo a preguntar, ¿hasta qué punto pueden ser generaciones espontáneas de fuego, producto del clima, de las circunstancias? Siempre me pregunto si acaso está la voluntad criminal de alguien detrás de esto. ¿Qué opinión tienen al respecto? Para comenzar por ese punto. Bueno, muchas gracias, ante todo, por la invitación al programa. Siempre es un gusto estar aquí. Eduardo, mira, en mi opinión, estos incendios siempre ocurren en esta etapa del año de la sequía, ¿no? Y si uno observa el Ávila en este momento, realmente la vegetación está muy seca. Y claro, basta poca cosa, una pequeña chispa para que ocurra un incendio, ¿no? Si son provocados o no, pues eso alguien tendría que averiguarlo, pero lo que sí es cierto es que toda la infraestructura que existía de cortafuegos para evitar que los incendios se propagasen, para controlarlos de una manera más eficiente, más rápida, pues ya no existe, ¿no? Entonces, no fueron descuidados, ¿no? Entonces, claro, eso hace pues que los incendios se extiendan muy rápidamente, llenan de humo la ciudad. Esto pues afecta la salud de las personas, sobre todo los asmáticos, los bebés, las personas mayores son los que más sufren cuando pues, se carga la atmósfera de estas partículas pequeñas, de ceniza, etc. Y es verdaderamente un problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay que prestarle mucho más atención a esto, ¿no? Sí es cierto también que los visitantes del parque, pues, a veces no prestan atención, lanzan una colilla, ese tipo de cosas, o dejan una botella de vidrio mal puesta. Todo eso son elementos que pueden contribuir a un incendio de vegetación. Pero son, digamos que, problemas que pudieran ser controlables fácilmente con una buena gerencia, ¿no? Con controlar los accesos al parque en estos momentos de sequía, etcétera, ¿no? Entonces, realmente, que nos siga ocurriendo esto, pues es muy lamentable y no debería estar ocurriendo. ¿Qué dices tú, Alejandro? Sí, indiscutiblemente agradecido por la invitación ante todo, Eduardo. Indiscutiblemente esto lo vivimos todos los años. Políticas preventivas por parte del Estado obviamente minimizarían, llevaría a un mínimo de expresión lo que es todo este fuego volátil que a nivel nacional, no solamente en la Gran Caracas, sino que lo estamos padeciendo a nivel nacional. Ayer venía de Oriente y tuve la oportunidad de parar mi vehículo para por primera vez en mi vida cargar una pereza de unos como 25 kilos, tratando de atravesar la vía porque del otro lado había un incendio. Entonces esto lo estamos viendo a nivel nacional, típico que todos los años y sobre todo los últimos años se está viendo en el sur de Anzoátegui y Monagas, el bosque Uberito, que es el bosque artificial más grande construido por el ser humano.
Tenemos un espectáculo, una majestuosidad de un bosque de pino caribe que lamentablemente no se le hace mantenimiento a los cortafuegos, los aviones no están operativos, los helicópteros para esta fecha de incendio, porque sabemos que esto pasa. Vemos países como en el caso de Estados Unidos, los bomberos de California, como todos los años ya tienen un plan preventivo y están organizados, y nosotros antes lo teníamos, solamente tendríamos que retomarlo, y tiene que haber una voluntad tanto del gobierno como de la comunidad para minimizar, llevar a la mínima expresión, fundamental la prevención como hablaba el amigo Juan Carlos, en el caso del Ávila, los compañeros del parque, la misma ciudadanía cuando sube, qué objeto puede llevar, qué no puede llevar en esta fecha que es tan propensa, lo que es cualquier tipo de objeto que podamos llevar y pueda promover cualquier incendio que lamentablemente no está siendo contenido por las autoridades. Oye, ahorita que dice lo de la pereza, me pasó el domingo anteayer. También me conseguí una pereza y había gente de buenos sentimientos allí desviando el tránsito para ver qué hacían con la pereza. Bueno, este país bendito, donde en una ciudad se nos puede atravesar una ardilla, una guacharaca, un rabipelado. Esto que está pasando con las guacamayas es un espectáculo que yo imagino nos envidiarán muchas ciudades del mundo. Guacamayas que van prácticamente domesticadas puntualmente a comer en los balcones, en las ventanas de los apartamentos. Ahora, yo quiero que nos centremos en el tema del agua y particularmente en el cambio climático, porque en Venezuela a veces estamos en el pendular de la escasez y de una abundancia no aprovechada, una vez que llegan las aguas y entonces vienen las inundaciones, precisamente porque tampoco prevemos el tema del drenaje y el tema del mantenimiento. Vamos a retomar un poco una investigación que ha hecho nuestro equipo de producción que define el cambio climático como aquel cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. Según la primera comunicación nacional en cambio climático de Venezuela, hecha en el año 2005, se pudieron observar los siguientes efectos del cambio climático en el país. Aumento de temperaturas nocturnas, 2,5 grados centígrados, disminución de la precipitación anual entre 3 y 20% en casi todo el país, disminuyó en la época lluviosa, pero aumentó ligeramente en la época seca en algunas zonas del país. Además de estas consecuencias, Venezuela ha sufrido a lo largo de este siglo la agudización de las sequías originadas por el fenómeno del Niño. Las sequías afectarán el sistema de generación hidroeléctrico, el cual representa aproximadamente 60% del total de generación, y también afectarán los embalses que proveen de agua potable al país. Ciertos alimentos dejarán de crecer en zonas donde normalmente lo hacen. Se prevé que algunos de estos rubros sean plátano y frijol en el estado Zulia, caña de azúcar en Yaracuy y café en Táchira. El aumento del nivel del mar pondrá en riesgo zonas costeras en Deltanajuro, Zulia, Falcón, Nueva Esparta, entre otras. Enfermedades producidas por vectores como dengue, malaria, zika, entre otros, se expandirán por el territorio nacional llegando a lugares donde hoy en día no llegan. Por tanto, el cambio climático altera las economías nacionales con costos que son elevados en la actualidad y que aumentarán en el futuro. El Acuerdo de París, adoptado en 2015, supuso un paso fundamental para abordar el cambio climático. Estableció objetivo central de mantener el aumento de la temperatura media mundial de este siglo 2 grados centígrados por debajo de los niveles preindustriales. ¿Hasta qué punto el ser humano, les pregunto, puede influir desde una estrategia en un ajuste de la temperatura, como lo acabo de leer, en la previsión de estos cambios climáticos? Bueno, hay algo que es cierto, ¿no? Bueno, tú leíste el extracto de un informe en el que yo participé en su elaboración. Ese informe es del año 2005. Bueno, hace 14 años que venimos alertando nacionalmente sobre el problema del cambio climático, ¿no? Ese informe también dice que si no se hace nada, para comienzos de la segunda mitad del presente siglo, digamos que las precipitaciones van a caer un 25%, y el aumento de la temperatura puede llegar hasta 3 grados centígrados. Curiosamente, yo conversaba en estos días con unos amigos y les decía, el escenario que tenemos actualmente en el país se parece mucho a ese escenario futuro de cambio climático permanente. Eso es lo que en este momento está ocurriendo por razones, digamos, de mala gerencia de los servicios públicos, de descuido con los sistemas de abastecimiento de agua, de electricidad, etc. Pero exactamente las consecuencias son las mismas. Es decir, la población no tiene agua, la población sufre cortes de electricidad, y ese es el escenario del cambio climático si no se hace nada realmente para tratar de frenar
esas emisiones de gases que son las que alteran la composición de la atmósfera y distorsionan el clima. Ahora, esas emisiones de gases provienen fundamentalmente del consumo de combustible, de gasolina, de diésel en las plantas termoeléctricas, en la fábrica, de gas, etc., ¿no? Y claro, el esfuerzo, cuando uno entiende que el problema son esas emisiones, el esfuerzo tiene que ser mundial. Y como tú muy bien lo mencionaste, en París, hace ya 4 años, en el 2015, se llegó a un acuerdo, ¿no? Ese acuerdo realmente tiene un balance yo diría que muy delicado entre lo que quieren los países desarrollados y lo que quieren los países en desarrollo. Los países desarrollados estaban muy interesados en que todo el mundo pusiera el hombro, que todo el mundo reduciera sus emisiones de gas. Y los países en desarrollo decían, sí, está bien, yo voy a hacer un esfuercito de reducir mis emisiones, aunque las mías no son tan grandes como las de ustedes, países grandes como los Estados Unidos, China, etc., pero para que yo pueda lo hacer, tienen que darme ayuda económica. Y los países desarrollados dijeron, sí, está bien, vamos a crear un fondo, que es el Fondo Verde del Clima, el Green Climate Fund, que está allí, que está funcionando desde hace 10 años para hacer ese tipo de proyectos, ¿no? El asunto es que aquí en Venezuela eso no se conoce y realmente son pocos los programas como el tuyo que toca el tema del cambio climático. Mira, la última reunión de negociación sobre estos aspectos en Naciones Unidas, que fue en diciembre, en Polonia, se llegó a la elaboración de una especie de reglamento del Acuerdo de París. Ese reglamento dice absolutamente todo con una claridad y con unos detalles impresionantes. Cómo es que se tienen que hacer las reducciones, en qué sectores, sector energético, sector industrial, el sector de gestión de los desechos, etc. Cómo tiene que ser esa transferencia de conocimientos y de tecnología del mundo desarrollado hacia el mundo en desarrollo. En fin, ahí está un manual de cómo proceder, ¿no? Entonces, claro, el mundo se está moviéndose ya aceleradamente. Pareciera que eso a nosotros no nos interesa o como que se piensa que no nos va a afectar. Y nos afecta doblemente, porque nos afecta por el lado del impacto de la alteración del clima sobre la sociedad, sobre la economía, etcétera, sobre la ecología, pero nos afecta también por el negocio petrolero, porque efectivamente para reducir las emisiones hay que reducir el consumo de estos combustibles. Entonces, claro, eso va a incidir sobre la demanda petrolera mundial. Y bueno, en este momento que hay varios grupos pensando en que hay que relanzar la actividad petrolera, efectivamente hay que ver cómo traemos inversiones extranjeras para que de nuevo podamos producir 2 millones, 3 millones de barriles. En eso se está pensando con inversiones privadas porque ya el Estado no tiene dinero. Bueno, yo lo pensaría muy bien porque está prácticamente el consenso mundial dentro del mundo de la energía es que vamos a llegar a un pico de demanda petrolera dentro de 20 años y luego la demanda petrolera va a comenzar a caer precisamente por la sustitución por estas energías renovables, que es la solución o una de las soluciones más importantes al problema del cambio climático. Entonces, nos afecta doblemente, nos afecta en nuestro negocio petrolero, nos afecta por los impactos del cambio climático y sin embargo, esto pues en muy pocos programas se discute como lo estamos haciendo en la mañana de hoy. Amigo, han escuchado a Juan Carlos Sánchez, le preguntó a Alejandro Aguilera si es que estamos como en un andar indetenible dentro de un círculo vicioso, porque al final estas cosas que ustedes están hablando pueden resultar comeflor, abstractas, sublimes y poéticas para muchas personas que están en este momento buscando dónde llenar un tobo con agua, montárselo en el hombro y resolver otros tantos problemas. Cuando Juan Carlos internacionaliza el tema del cambio climático de Venezuela, tiene toda la razón, es lo que nosotros llamamos la tragedia de lo común. Lo que pasa en Japón afecta a Venezuela, lo que pasa a Venezuela afecta en Europa, y así estaríamos hablando en lo que es el tema del cambio climático. Esto es un punto que es totalmente cierto, que es el tema del Fondo Verde. Es lamentable y triste que el gobierno de Venezuela hasta la fecha de hoy no haya colocado el representante oficial ante Naciones Unidas para el tema del Fondo Verde. Hay naciones sudamericanas que han aprovechado este fondo para desarrollar en materia de agua e infraestructura, como Colombia, como Perú, como Bolivia, y que están dando calidad de vida a sus personas. ¿Qué implica estar en ese Fondo Verde, beneficiarse y aportar? Llevar proyectos de calidad de vida en materia ambiental para que obtenga financiamiento internacional, que el financiamiento lo están colocando las naciones desarrolladas. Mira tú qué interesante.
¿Y por qué Venezuela no tiene representación en ese formato? La pregunta habría que hacerse al gobierno nacional. Oye. Hasta el día de hoy no ha colocado de representante. Sí, la verdad es que es un descuido realmente incomprensible, porque este Fondo Verde, el dinero del Fondo Verde, es entendido bajo el Acuerdo de París como una deuda de los países desarrollados a los países en desarrollo. Es decir, que el dinero no hay que devolverlo. Y todo lo que hay que hacer es hacer el proyecto. Puede ser un proyecto, si es de reducción de emisiones, puede ser un proyecto de modernización de los sistemas de transporte público, de modernización industrial, de tal manera de reducir las emisiones. Puede ser un proyecto de energías renovables, como estos aerogeneradores de energía eólica que se montaron en Paraguaná y en La Guajira, que ahora están descuidados. Puede ser un proyecto de gestión de residuos sólidos, puede ser un proyecto de reforestación. Es decir, son todos proyectos de desarrollo que se pueden hacer recurriendo a este Fondo Verde. La página web del Fondo Mundial, del Fondo del Clima, te dice cómo elaborar el proyecto, te lleva de la mano, y luego tú lo que tienes que presentarlo y competir con otros países, porque hay una competencia allí en virtud de cuál es el que más reduce emisiones. Pero en Venezuela hay oportunidades extraordinarias de reducción de emisiones. Para eso solamente hay que, como bien dijo el colega, designar una autoridad nacional en cambio climático, que tiene que ser una persona que sepa, digamos, de finanzas. Y tiene que haber también una organización dentro del Estado, una organización técnica, que pueda establecer las prioridades en materia de cambio climático en el país, ¿no? Porque si no, bueno, el país tiene que tener prioridades para que los proyectos realmente concuerden con digamos que con las prioridades del país. Entonces, esos dos pasos no se han dado todavía en Venezuela. No se han dado como sí se han dado en la gran mayoría de países en desarrollo que están aprovechando el Fondo Verde, que, como dije, está funcionando desde el año 2010. Es decir, tiene ya 9 años funcionando, ha manejado 10.000 millones de dólares y va a manejar 100.000 millones de dólares a partir del año 2020. Increíble. Ahora, ¿cómo podemos aspirar, montarnos en el tren de la modernidad, del progreso, de eso que muchos llaman el primer mundo, si en Venezuela todavía estamos apenas deficitarios en servicios básicos, con apagones, con problemas de agua, con gente que no consigue medicamento y alimento en momento y en cantidades necesarias? Bueno, ¿Existe en la Venezuela de hoy, así como en otras áreas, uno sabe que hay emprendimiento de cosas maravillosas dentro de la dificultad? ¿Existen en Venezuela prácticas de lectura y preservación ambiental dignas de ser tomadas como ejemplo? Bueno, pero es que lamentablemente en el país ya se hace muy poca planificación, porque es que cuando uno lo ve en un enfoque de planificación, fácilmente uno identifica que tiene situaciones de emergencia como las que se están confrontando en este momento con los servicios públicos, que deben ser atendidas de inmediato, ¿no? Pero otra cosa es mirar hacia el futuro de Venezuela, y cuáles son los factores que están incidiendo en ese futuro, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Y cuando uno trata de tener una visión de ese horizonte de futuro, ahí es donde aparecen todos estos casos como el del cambio climático, que si tú no le prestas atención, pues entonces, como se dice popularmente, te va a pasar factura. Y bueno, realmente el descuido ha sido enorme en materia de planificación del país, y ahora pues estamos todos volcados a atender precisamente estas emergencias, y nos hemos olvidado de todos estos elementos que también inciden y que nos van, digamos, a afectar en cuanto a la economía, en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a lo que estamos hablando, digamos, de la ecología, si no le prestamos atención. Cuando nosotros vemos en Venezuela que dentro del recurso humano que cuenta el país tenemos ingenieros nucleares sin tener planta nuclear, tenemos ingenieros aeroespaciales, tenemos doctores en microbiología, tenemos un talento, un recurso humano que se pierde de vista. Eso nos obliga a los venezolanos a tomar conciencia y aterrizar, en primera opción, tener la agenda social y no la agenda política, de la cual sabemos que va de la mano, pero hay que priorizar. Cuando nosotros vemos que la Constitución de Venezuela tiene de rango constitucional la educación ambiental a todos sus niveles, en todos sus niveles, y que lamentablemente el Ejecutivo no usa una legislación que ya existe, que ya tiene, que le ordena, sabemos que vamos a tardar un poco, pero hay voluntad, Eduardo. En Venezuela hay muchos líderes, muchas personas interesadas en que la modernización y la calidad de vida regrese a tiempo.
Oye, qué interesante. Tenemos en Venezuela ingenieros nucleares. Tú decías ingenieros espaciales. Disculpa la ignorancia, pero me parece que como reiteración es saludable. ¿Qué hace un ingeniero espacial? Un ingeniero aeroespacial, por lo menos en lo personal conozco uno. Aeroespacial, se llama Agustín Salazar, un amigo de niño. Lamentablemente lo tenemos viviendo en el extranjero, pero con unas ganas inmensas de venirse a Venezuela y dar su aporte. Pero no solamente él, son muchos venezolanos graduados en las mejores universidades y que están esperando solamente el llamado de la sociedad venezolana para ellos venir a colocar su grano de arena. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa. Juan Carlos Sánchez, doctor en Ciencias Ambientales, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2007 por su investigación sobre el cambio climático. Alejandro Aguilera, ingeniero civil, secretario general nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela. Bueno, el cambio climático tiene dos niveles, el internacional, el planetario y el venezolano. Yo quisiera que en la próxima parte hiciéramos un análisis sobre las distancias que nos pueden estar separando, con un poco ya Juan Carlos asomaba eso, ¿no? El acuerdo de París y todas estas cosas, pero bueno, ¿qué posibilidades reales tiene Venezuela para acortar estas distancias con respecto al mundo desarrollado? Amigos, regresaremos. Amigos, seguimos en esta idea de retomar asuntos tan sensibles, tan necesarios como el que hoy estamos abordando, sobre el impacto del cambio climático en Venezuela, con profesionales como Juan Carlos Sánchez, doctor en Ciencias Ambientales, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, co-ganador del Premio Nobel de la Paz en 2007 por su investigación sobre el cambio climático. Alejandro Aguilera, ingeniero civil, secretario general nacional del Movimiento Ecológico de Venezuela, MOVED. Y tal como yo lo indicaba al principio, también contamos en esta parte del programa vía telefónica con Alicia Villamizar, secretaria del Comité de Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. ¿Cuánta gente preparada tenemos en el país y activada sobre los temas sustanciales, como es el caso de mis invitados hoy? Alicia, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por el contacto y un saludo allí a mis colegas. Bueno, Alicia, por supuesto cuando uno retoma estos temas, uno siente impotencia, uno a veces se desespera. Uno sabe que existe gente como ustedes que tienen un mensaje y además tienen propuestas y que han estado toda la vida comprometidas con estos asuntos que a veces pasan en un segundo plano, quedan inadvertidos por el grueso de la gente que está apurada, que está urgida en atender otras situaciones. Pero, ¿cuál sería tu mensaje? ¿Dónde colocarías tú la perspectiva de lo que tiene que ver el cambio climático con la Venezuela de hoy, con la Venezuela del futuro, sobre la base de lo que se está haciendo y de las dificultades que tenemos, por ejemplo, con el tema del agua, ¿no? Sí, bueno, el mensaje es no perder la esperanza ni el empuje. Como tú bien decías y como lo han ratificado mis colegas en el programa, existe información que se ha generado para Venezuela, porque si bien el tema del cambio climático es un tema global, a cada país le corresponde una realidad de ese problema. Y la responsabilidad de cada país es prepararse para minimizar los efectos de cambio climático y para reducir o mitigar, que es lo que corresponde, mitigar las emisiones que generan cambio climático. Entonces, en Venezuela nosotros tenemos una comunidad científica, técnica, muchas ONGs que durante 20, 25 años han venido atendiendo el tema del cambio climático y, si bien es cierto, comparado con otros países, no tenemos grandes apoyos tecnológicos y de una estructurada agenda de ciencia y tecnología, en las universidades y en los centros de investigación se ha generado información que es vital para la formulación de lo que sería el Programa Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático y los reportes nacionales de cambio climático. Entonces, la academia el año pasado, en el 2018, generó 3 documentos que son muy importantes para este futuro que es muy cercano. Cuando ahora podamos tener el país que merecemos, vamos a estar preparados. Tenemos el primer reporte académico de cambio climático de Venezuela,
que abordó temas de principal importancia, entre ellos está el modelaje de lo que es el clima para el país, porque si bien existen los modelos climáticos a escala global, es necesario bajar la escala para poder representar bien qué es lo que ocurre con el clima de Venezuela y poder formular entonces las políticas climáticas que el país necesita. Allí tenemos los sistemas oceánicos, los ecosistemas terrestres, biodiversidad, los sistemas marino-costeros, áreas protegidas, salud, áreas urbanas y también un punto muy importante que es lo de la institucionalidad que tiene que ver con el tema del cambio climático, que está dentro del marco de lo que es la institucionalidad ambiental del país. Sin esa estructura político-administrativa va a ser muy difícil que Venezuela pueda atender el tema del cambio climático como corresponde, según sus compromisos con la Convención de Cambio Climático y otros compromisos de la Agenda Climática Internacional. También tenemos el resumen para responsables de políticas de cambio climático, que es un documento muy bien estructurado que da lineamientos para aquellos que van a tomar decisiones para formular esas políticas públicas. Y finalmente tenemos otro documento que se llama Lineamientos y Estrategias Transversales y Sectoriales para enfrentar el cambio climático en Venezuela, que es un documento que va todavía con más detalle a formular grandes lineamientos que luego deben ser detallados a nivel de política pública, con sectores que fueron considerados claves para la atención del tema del cambio climático. Entonces, sí estamos preparados, por eso que quiero transmitir que si bien estamos en el país que tenemos en este momento, existen muchos grupos de investigadores, de profesionales de todas las profesiones, de todas las áreas, las universidades, centros de investigación, ONGs que son muy importantes, siempre lo he dicho, y yo siempre digo que si yo fuera gobierno trabajaría agarradita de la mano con las ONGs, porque son un brazo ejecutor a escala local importantísimo. Y para cambio climático la atención principal es a escala local, para poder atender los problemas que afectan directamente a la gente vinculados con el cambio climático. Entonces sí tenemos oportunidades para mitigar por sectores, en el sector transporte, en el sector hidroeléctrico, en el sector petrolero. Sobre todo en el sector de consumo, en el sector energético, en el área de consumo. Allí hay grandes oportunidades para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. En el sector forestal, que es uno de los sectores que más emite, sobre todo en América Latina y también en Venezuela, también existen unas oportunidades para mitigar, ya sea aumentando los sumideros naturales de dióxido de carbono, que son las áreas verdes, las áreas de bosques, o también para resguardar donde se almacena de forma natural, que son, por ejemplo, nuestros grandes humedales. Venezuela prácticamente es un gran humedal. Bueno, allí nosotros tenemos una gran fortaleza en términos de lo que es la mitigación. En el sector agropecuario también se han identificado oportunidades para mitigar en la gestión de los desechos, que para nosotros es un problema a escala nacional, los desechos sólidos, líquidos, gaseosos, todo tipo de desechos. También allí hay grandes oportunidades para la mitigación. Y si eso lo unes con los adelantos tecnológicos que hoy día están a la orden del día y que son de fácil acceso una vez que los países entran en un estadio de desarrollo importante para el cual nosotros vamos a transitar, y para eso nos estamos preparando. Bueno, la tecnología nos va a ayudar a reducir esos impactos en el ambiente. Bueno, Alicia Villamizar, gracias por tu aporte. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Veo que además está en sintonía y venía siguiendo el espacio. Alicia Villamizar, secretaria del Comité del Cambio Climático de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela. Uno siente que ustedes tienen mucha información y una gran necesidad de compartirla. Que ustedes están activados como tantos colegas y tantas personas asociadas a este tema. Alicia Villamizar incluía el tema de las ONGs. Ahora, yo les planteo este reto. Trascendamos al rollo político.
generalmente limitante, reduccionista, que lleva las cosas a veces como lo estamos padeciendo hoy al blanco y negro. Aquí hay algo que llaman Plan de la Patria, que incluye el tema del ambiente, incluso el quinto motor, ¿no? y incluso a nivel mundial. Aquí hay algo que se llama el Ministerio de Ecosocialismo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Aguas. Actualmente hay algo que reconocerle al actual gobierno como iniciativa o un interés supuesto en favor de estas cosas que estamos hablando. ¿Qué pregunta tan difícil hacer tú, Eduardo? ¿De verdad te parece? Sí. Mira, por intenciones... Por eso yo decía que les planteaba el reto, ¿no? Sí, es un reto, ¿no? Han habido buenas intenciones, qué sé yo. Yo recuerdo en la década pasada la misión Árbol, ¿no? No sé si escuchaste hablar de esto. Correcto. De que se iban a plantar no sé cuántas hectáreas o cuántos millones de árboles en el país. Y como muchas de las iniciativas, cuando comienzan, se hacen, digamos, una publicidad espectacular, se gasta muchísimo dinero en publicidad. Recordarás también que se iba a limpiar el río Guaire aquí en la capital, Sí, ¿no? señor. Y después llegó un momento en que no se habla más, Oye, no se sí, dice más señor, nada. chicos. Sí, Entonces, señor. esto que ha ocurrido en otros ámbitos, pues también en el mundo del ambiente ha ocurrido. Exactamente la misma cosa.